Sí, mamá, nunca me pudiste peinar y eso no va contra ti, es yo, así era. Son puros datos inútiles, valor 2 muchos kilómetros. traumas desde la desdichada infancia que Ahora sí les doy la bienvenida a mi closet con un café. Esa gente con esas vidas mágicas les llamo yo. ¿Me explicas quién es Karen y por qué está hablando con su gato? Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidos, ligeras, ligeros, ligeres, personas que me acompañan hoy. No importa si eres fan o no de Ligera de Equipaje, pun intended, dirían los gringos, les recuerdo en mis redes sociales @liger_de_equipaje en Instagram y en Facebook como Ligera de Equipaje. Les recuerdo que es importante luchar contra el algoritmo, dejarme comentarios, corazones, me gusta y sobre todo dejarme con quién quieren que sean las siguientes conversaciones. Creo que hasta el momento han sido cosas muy beneficiosas, no nada más para mí, sino para ustedes también. Y podemos hacer mucho más. ¿Quién es esa persona mágica? ¿Quién es esa persona de la que quieres presumirle al mundo? ¿Quién es esa persona que a lo mejor tienes cerca, a lo mejor eres tú mismo y tienes un tema que quisieras compartir con todas las personas que escuchan este podcast? Patreon, recuerden que también me pueden apoyar por ahí. Apoyar a este proyecto, a que esta casita se pague para que sigan muchos más capítulos. Este es el 137 y vamos por más si así lo permite el universo y obviamente los Patreons y la gente que apoye este proyecto con las cosas que siempre les digo. Empezamos un tema con un término que tenemos, creo, mal entendido, pero creo que después de leer y releer e investigar este capítulo, es un tema con muchos matices. Si bien cuando se exageran las cosas se llegan a cosas muy graves, también hay matices y es importante conocerlos. Estamos hablando del fanatismo. No entendemos qué es una persona fanática porque creo, lo digo hablando de mí misma, porque creo que tenemos el término de fan muy usado y creo que un poco prostituido. El típico, soy tu fan. Decíamos, Carla, yo sé que te vas a reír mucho de esto. Nico, soy tu fan, Nico. Es que de verdad, y les platico rápido una anécdota porque si no esto dejaría de ser Ligera de Equipaje. Tuvimos bien el men y yo ir a luna de miel y había dos chavitos súper monos, súper bien de México. Esta niña había dejado la carrera un par de años para dedicarse a planear su boda, para que sepan el contexto de la pareja. Entonces, el novio, pues aparte estaban súper chavitos, digo, yo ya casé mayores, pero ellos estaban muy chavitos, y entonces el esposo se llamaba Nico. Bueno, Nico agarraba y kayak, y la otra, Nico, soy tu fan, Nico, o sea, me encanta cómo agarras el kayak y lo pones en el agua, aparte se voltea, y, o sea, lo dominas, Nico, ay, soy tu fan, Nico. Nico tosía y era, Nico, es que está increíble, Nico, soy tu fan, Nico. O sea, porque toses así increíble y estornudas súper padre, Nico. Ay, soy tu fan, Nico. De ahí nos trajimos eso. Y creo que eso es como la concepción que tenemos todo de ser fan. Algo que te gusta de alguien, admiras de alguien y estás dispuesto a patrocinar un podcast, en este caso, a comprar un libro, a ir en obra de teatro, a todo este tipo de cosas. Eso es como entendemos el fan. Y ahí va un poco de historia ligera de equipaje. Paul Sheldon, un escritor de novelas románticas victorianas, decide un día, entre sus cosas que hacía, una de las sagas que tenía más exitosas, matar a su protagonista, la protagonista de nombre Misery Chastain. Esto para incursionar en un género nuevo, es decir, cerraba este ciclo de tener a esta protagonista para empezar otra cosa y renovarse como escritor. Este compa va un día de camino a Los Ángeles, tiene un accidente carretero y despierta muy malherido en un lugar en medio de la nada, en casa de Annie Willis, que era enfermera y, como ella se decía, su fan número 1. Fracturado de ambas piernas, Paul Sheldon tiene que quedarse al cuidado de esta mujer. Y Annie un día que va a las compras y que estaba incomunicada, no tenía teléfono, y que va al pueblo por algo, ve la última novela, la compra y se da cuenta que en esa entrega la protagonista muere. ¿Qué hace al darse cuenta de esto? Lo deja sin comer y sin sedantes de las dos piernas fracturadas por 3 días.
para obligarlo a que él se reivindique y escriba una secuela donde la protagonista sigue viva y siga haciendo las cosas que ella quería. Es un cuento de Stephen King, no crean que es real, se llama Misery, de hecho hay una película por la que la protagonista ganó un Oscar. Lo deja hasta que ella haga lo que quiere, entonces creo que este es uno de los mejores ejemplos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo a la historia, el cuento, la novela, para que de verdad lo lean. Este es el ejemplo perfecto del fanatismo. ¿De dónde pasas a ser fan a una persona que te gusta al fanatismo? Casos reales de fanatismo. El Ku Klux Klan, la Inquisición, las Cruzadas. Cuando esta escritora Emily Bront escribe Cumbres Borrascosas, su novela más importante, Las Tres Hermanas, o sea, eran varias hermanas Bronte, decían que esta mujer en su novela invitaba a personas a cenar con el diablo por una de las escenas que estaban ahí. Se hizo una cacería de brujas y se hizo un grave problema porque esta mujer en su novela decía algo que la gente interpretaba como que te invitaba a cenar con el diablo. ¿Dónde dividimos esto? ¿Dónde ponemos la línea? ¿Dónde comienza el fanatismo y acaba el ser fan? ¿En qué momento se mezclan la verdad y la ficción? ¿En qué momento creemos que la gente, porque pasa y pasa mucho, vamos a ver en este episodio casos, piensa que porque tú tienes una persona cerca, ya sea en redes sociales, ya sea porque es una persona pública, tal, es parte de tu vida y de verdad llega a ser parte de tu vida en tu imaginario? Definición con sello ligera de equipaje, y esto lo dice la RAE. El fanatismo viene del francés fanatisme, no hablo francés, a ustedes les queda claro, que significa apasionamiento y tenacidad desmedida de la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiones o políticas. Si se fijan, era mucho más como una idea, no una persona, y era como apoyar o como odiar este tipo de cosas. Como hemos desvirtuado este tipo de cosas, y creo que no nada más las desvirtuamos, sino que tendríamos que redefinirlas, o la RAE, para lo que se usa hoy mismo. Y es que cuando se habla de fanatismo, se habla de una renuncia al ser individual. Soy parte de, dicen las leyendas legendarias de los que soy súper fan, ya ven, ya estoy usándolo mal otra vez, que son un culto no culto, porque eres parte de y eres pues un culto. Hasta mis compañeras del trabajo, a las que les mando muchos saludos, porque ustedes y yo sí somos un culto, chulas. ¿Cómo dejas de ser individuo para ir a una vertiente, a un secuestro de la identidad? Y estamos hablando, les digo, fanatismo, de otra parte del otro lado, o sea, ya bastante grave. Una persona se siente mejor, esto es en el mundo general, al estar o al ser parte de un grupo y al pertenecer, y esto es lo más humano que tenemos. Ya que en este lugar, en este espacio, en este grupo, te encuentras cabida a tus ideas, a actividades, tienes este eco, este blanco, ¿verdad que sí? Este grupo también te sirve como protección, y creo que también es un pretexto para hacer otro tipo de atrocidades y de actividades. Y esto, váyanse al capítulo donde hablábamos de religión, de culto, y nos va a ayudar a entender un poquito más esto. El fanatismo como tal no se considera una enfermedad mental, y esto me parece que tiene que quedar bien, bien claro. No estás enfermo si te gusta algo mucho y tienes todos los pósters y tienes el póster de Chayanne tamaño real y te duermes con él. No. Pero sí se asocia a diferentes trastornos de personalidad y sí puede llegar a extremos muy peligrosos, como acosar, perseguir, vamos, hasta matar a seres humanos. Y esto no lo digo yo, lo dice Guillermo Pellegrini. Todo lo llevado a lo irracional o a la exageración desmedida es malo para la salud mental. Parece lógico, pero hay cosas que sí pasan y que hasta navegan de fan a fanatismo, y eso sería algo a tomar en cuenta.
Y vamos definiendo los distintos tipos de fanatismo. No es nada más esa estrella de rock que me quiero casar con él. Hola, Lenny Kravitz, llámame. Ni mucho menos. Está el tipo de fanatismo religioso y antirreligioso. Fervor desmedido que lleva a la incapacidad para admitir la diversidad de dogmas, de libre albedrío, de divinidades, de libros sagrados, de prácticas, todo esto. Esta es la religiosa. Y el antirreligioso es lo mismo, pero una vaca, como dicen, un gato revolcado. No sé por qué mencioné la vaca, supongo que por los hindús y su religión de no comer vacas. Antirreligioso. Activismo vehemente contra alguna o algunas religiones, incapacidad para valorar o respetar ideas religiosas. O estás súper fan y eres parte de y no quieres ver nada de eso, o estás en contra de esto. Ejemplos. Al-Qaeda, que esta se confunde también un poquito y está bastante junta con la siguiente. Cuando sacrifican su propia vida porque Alá se los mande, porque su grupo religioso les dice que, y entonces suben al avión y pierden ellos y pierde toda la gente. Ese tipo es una muy clara y creo que muy, aunque nos dé mucha tristeza, muy actual. Tipo de fanatismo político, referente a una ideología, partido, movimiento, opinión, color, le podríamos decir ahora con tantos colores que hay en los partidos políticos. Ejemplo clarísimo en México, AMLO y anti-AMLO. O estás con López Obrador o estás en contra absolutamente de todo lo que haga. Y hay gente que llega a ser fanática en el aspecto negativo y tan exagerado de esto. Tipos de fanatismo, cultural, y este sí me sorprendió mucho. Defensa desmedida hacia valores tradicionales de una cultura. La negativa a cambiar o modificar, deseo de excluir o eliminar toda la diferencia. El holocausto contra los judíos. Los ortodoxos, los judíos ortodoxos. Es que no puedo tocar ni siquiera el elevador para llegar el domingo a mi casa porque estoy haciendo una actividad. Entonces, hay ciertas cosas y ciertas concepciones que se vuelven un fanatismo y no nada más puedes dejar de hacer, sino que está prohibido y te pueden correr de la religión, de tu casa, tu esposo, el traer pelucas porque solo el esposo te puede ver el pelo. Al fin y al cabo son culturales. Sí tiene un componente religioso. Fíjense cómo es una amalgama de todo, pero culturalmente hablando, podrías o no podrías hacer algo. Los fanatismos deportivos. Individuo o grupo de individuos que apoyan en forma extrema a un grupo deportivo. Están los hooligans, no sé si se acuerdan de ellos, es cultura general, valor 0 kilómetros. Esto es un anglicismo para decir hinchas de nacionalidad británica, o sea, fans de nacionalidad británica, que sería otro anglicismo, el fans, que producen disturbios provocados, con ganas de provocar disturbios. No es las Chivas contra el América y se enojaron, se gritaron, entonces pasó, sino que los hooligans sí tienen eso como línea, pues, de pensamiento, el hacer daño y agredir a los demás. Había un personaje del Wiri Wiri que se llamaba el Hooligan, divertidísimo por si tienen mi edad y se acuerdan de esto y de las Olimpiadas, obviamente. Y el tipo de fanatismo hacia una persona, hacia artistas, cantantes, personalidades famosas, algún deportista, alguna persona que físicamente te gusta o te atrae, ni siquiera tiene que ser alguien famoso, eso es importante conocerlo. Y es el caso de John Lennon, cuya muerte estuvo provocada por un fan. Yo diría un fan confundido. Dicen por ahí que cuando te tiran hate, o los haters, que esto es un lenguaje muy de podcast y de redes sociales, la gente que te tira mala vibra y comentarios negativos, que son los haters fans confundidos. Entonces, que te ponen tanta atención y están tan pendientes de ti y quieren que te equivoques para algo que al fin y al cabo te están regalando su atención, su tiempo desmedido, entonces son fan confundidos. Quiero pensar así. Cuando lo de John Lennon, Chapman se llama el compita, se apellida pues, mata a Lennon, fue afuera de su casa y le disparó 5 veces a quemarropa muy cercano. Dicen que después de hacer esto caminó tan tranquilo y se puso a leer un libro que se llama El guardián entre el centeno, que es de un autor que se llama J.D. Salinger. Él dice que en una parte de ese libro, de lo que él comprendió o entendió, díganme qué barbaridad,
el libro le decía que tenía que matar a alguien. Entonces, el culpar al libro es una cosa muy baja, ruin y hasta infantil me pareciera, pero es ese tipo de fanatismos. Y hablando de esto, y por eso quería como dibujarles la línea desde antes, ¿cómo reconocemos a alguien que es fan y a una persona que es fanática? ¿Cómo reconocemos a alguien que le gusta mucho algo, ven ya, ustedes siempre me escuchan inventar palabras, o a una persona que está obsesionada? Si se fijan, es como una sola línea de la sensación, de la emoción, pero estamos en opuestos. ¿Cuáles son las características de las personas fanáticas? ¿Cuáles son las características de alguien que esté dispuesto a cruzar líneas, a tener en su mente, recuerden, no es una enfermedad mental, pero sí está asociada a trastornos de la personalidad, de esta gente que de repente dicen, es que yo te conozco de toda la vida y sé perfecto qué te gusta y qué no? Me acaba de pasar con un escritor que estábamos comiendo porque estuve en la presentación de la Feria del Libro y le decía a la mujer que lo había presentado su libro, es que me acuerdo perfecto que el 3 de abril de 1985 tú te fuiste a Estados Unidos y que nunca aprendiste el idioma. Entonces, en ese momento tuviste un flashback en tu vida a cómo no habías aprendido. Le empieza a decir una cantidad de cosas. Voltea al escritor y le dice, ja, 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 no nervioso, pero sí un poco incómodo. Me asusta todo lo que sabes de mi vida. Son cosas que ni yo recordaba y que no sé de dónde recopilaste y sabes demasiado de mi vida. Ja, ja, ja. No pasó nada hasta el momento de que estoy grabando este capítulo, pero ¿cómo sientes esa cercanía a alguien por haberlo conocido, por seguirlo, por saberte todas sus canciones, por saber cómo fue su infancia? Y esto es la línea que se divide. ¿Y cuáles son las características? Las personas son dogmáticas. Estas verdades absolutas es sí o no, es o mi artista es el mejor o es el peor. No existe la posibilidad, no existe una explicación, no hay una crítica racional, no hay nada. Es o lo más o lo menos. Este tipo de gente dogmática es una de las características de los fanáticos. No porque seamos nosotros en tal o cual medida en ciertas cosas, porque pues digo, pareciera que muchas cosas de estas sí somos, hashtag sí soy, es importante comprender que son características que pudiéramos como tomar en cuenta. Y las personalidades, por ejemplo, Chapman con John Lennon, toda esta gente se puede, es como de libro, pues este tipo de revisar cómo es su personalidad. Siguiente, intransigentes. No aceptan críticas de su comportamiento. Por este mismo tipo de personalidad suelen ser solitarios. Entonces, si yo no te digo algo, pues no me vas a decir si estoy bien o estoy mal. Entonces, eso es como, pues hasta útil para ellos. Maniqueísmo. Actitud extremista donde no se tiene el punto medio. Y si se fijan, es bastante... Las definiciones son bastante compaginables y son bastante, pues se apoyan la una a la otra. Entonces, ¿sí o no? Ajá, aquí no hay puntos medios y es este tipo de personalidad. Reduccionismo como doctrina. Se reduce a opuestos para obligar a tomar un partido. No, es que amas a AMLO o lo odias. No, pues la verdad es que no sé, porque tal cosa que hizo no me pareció tan mal. No. Es que estás conmigo o estás en contra mía. Pues es que es como complicado, porque si te pones a analizar, no. Y si se fijan, hay gente, y seguro tienen en la mente a alguien, que discute así. La vacuna del COVID, o lo mejor o lo peor, no hay punto medio. Sí lo hay. Sí hay matices, sí hay cosas, sí hay depende, sí hay género humano. Hay que tomar en cuenta también esto. Otra característica, la discriminación. Y si se fijan, si nos vamos al fanatismo religioso y cultural, tiene todo que ver. Rechazo contundente a todo lo diferente a una creencia a la mía, a un gusto al mío, a un color de piel al mío, a una forma de hacer el arroz rojo al mío. Este tipo de tonterías que nos puede marcar tanto y que nos puede dividir tanto como seres humanos. Siguiente,
Autoritarismo. Querer forzosamente imponer creencias, cultura, estilos propios, religiones, creencias, puntos de vista. Fíjense cómo es un tipo de personalidad bien determinado y puede pasar, puede fluctuar, puede explotar en cualquier momento. Último que vamos a manejar hoy, la obsesión. No podemos hablar de fanatismo si no hay una obsesión. Me gusta mucho el café, pero no estoy obsesionada con el café. No solo tomo café, me tatúo una molécula del café, quiero que mi comida sea en base a café, tengo una playera que huela a café y me acuerdo perfecto de un día que mi hermano se compró una playera que creo que olía a chocolate y era así como una cosa de los 80s. Sí, es la diferencia entre me gusta mucho algo o me obsesiona. Me gusta mucho, no sé, el cine de arte. Ok, entonces voy y veo una película y la disfruto y la platico con un vinito y acá un comentario súper snob, ya lo sé. Y me obsesiona el cine. No puede ver una película en toda la ciudad que yo no vea, o que no hubiera entendido, o que no quiera explicar, o que no quiera decirle al director cómo lo hubiera dirigido mejor y todo este tipo de cosas. Me acabo de acordar un flashback. Hay una película que se llama Los amantes del Círculo Polar. Es una maravilla. No sé ni dónde esté, pero búsquenla, por favor. Este tipo de características nos va a hacer entender por qué la gente cambia de gusto a un fanatismo, a una obsesión. Qué miedo, ¿no? Qué miedo eso de andar por la vida, que todo el mundo te reconozca, por ejemplo, que todo el mundo sepa, lo que les decía el ejemplo, ¿a qué hora fuiste? ¿Qué tomas? ¿Qué no tomas? ¿Por qué te gusta? Si algo te da reflujo, si en las mañanas haces cierta cosa, pero el yoga, pero solo los saludos al sol, pero creo que hay que dejar algo de misterio en la vida y creo que este tipo de gente y creo que las redes sociales y el internet y el mundo como lo conocemos hoy ayuda mucho a ser fanático de algo. Hay comportamientos donde se destaca la falta absoluta de cuestionamiento. Y aquí a lo que voy es creo que hay dos partes. Puedes ser todas estas características y llegar a ser alguien súper fanático, o puedes tener seguidores. Y creo que ahí es donde está el serio conflicto de dejarse llevar, de no cuestionar, de decir, es que todos los fans de la religión del pastafarismo, que ya les expliqué también, se tienen que tatuar con un hierro candente en la pompa izquierda una pasta. Ese tipo de cosas, ese tipo de la contrapersonalidad de los que siguen, de los que buscan pertenecer, de los que buscan cómo hacer las cosas, creo que ahí es donde empieza el grave conflicto y el problema de esto. Entonces, ¿cómo ver desde lejos o cómo analizar o cómo detectar a una persona fanática o a una persona con la que no quieres tener contacto y menos quieres estar en una cena o en una conversación o en una larga relación? Ahí se las dejo de nada. Las personas que tienden a ser fanáticos suelen tener pensamientos absolutos, creencias irracionales. Es que sí, y nos inyectaron el gen del 5G, ya sé que estoy diciendo babosadas, pero me parece una babosada, el gen del 5G y un chip en el brazo con la vacuna de la viruela del mono. Es una creencia irracional. No cabe un chip ni la nanotecnología, todavía hay que pero lo van a defender hasta la muerte y eso creo que también es agotador para esas personas, no más para nosotros. ¿Cómo detectarlos? Intolerancia a la frustración. ¿Es en este momento como yo lo dije y como yo lo decreté o no era? Emociones exacerbadas y poco control del impulso. Es esa gente que está discutiendo, por ejemplo, en los reality shows estos que se la pasan las mujeres ahí cenando y comiendo y no hacen más nada que discutir y de repente una, pues no, y avienta el vaso y tal. Esto no hace, pero tiende a ser parte del fanatismo y puede ser de tantas formas, les digo, de una idea, de un comportamiento, hasta de un recuerdo. Hay una gran diferencia entre tener pasión por algo, sentir pasión y ser fanático.
tenemos la responsabilidad de ir por la vida, sino comprendiendo al otro, entendiendo que pueda tener una versión de las cosas diferentes a la mía. Y aquí está el gran aprendizaje de esto. Buscando ser empáticos, buscando aprender, comprender la diversidad para decir, qué bueno que no soy parte del pastafarismo porque yo si tengo celulita en la pompa, entonces me vería pésimo ese herraje en la pompa. Pero entiendo que hay algo diferente y creo que eso nos hace más humanos y nos abre un poquito más el panorama. Si bien el comprender o el ser empático, tener empatía por otro, es algo que es una línea, creo que de gente muy evolucionada, la gente no tiene que ser como yo, no tiene que pensar como yo para ser parte de mi vida y esto es importante entenderlo. Comprendamos que el absoluto no existe. Hay tantas verdades como hay personas. Hay tantos puntos de vista como hay personas en este mundo. El ejemplo de la mano que se los he puesto en tantos podcasts. Si yo tengo mis uñas frente a mí y te digo cuántas uñas ves, tú no vas a ver ninguna y yo voy a ver 5. Y es la misma mano nada más que del otro lado. Todo fanatismo es duda reprimida, dice Carl Jung. Yo agregaría, todo fanatismo es duda, inseguridad, necedad, ignorancia o cortez de mente reprimida. Déjenme sus comentarios, déjenme temas que vamos a seguir tratando en mis redes sociales. Déjenme por favor el contacto, el algo, el guiño, la foto de quien quieran que platiquemos. Creo que Ligera de Equipaje tiene cabida para tantas voces y nos falta escuchar tanto, nos falta entender los puntos de vista de tanta gente y no tiene que ser gente famosa, no tiene que ser gente con 10,000 followers. Esa gente de a pie, esa gente es la que aprendemos, esa gente que es mágica y que nos rodea todo el tiempo. Les recuerdo mis redes sociales, @liger_de_equipaje en Instagram y en Facebook como Liger de Equipaje. Respira. Trata de entender al otro enfrente de ti y permite. Darle vueltas y vueltas y vueltas como los satélites.